Bueno, es la tercera parte de la clase sobre filogenia del sistema nervioso y como estábamos viendo sobre el sistema nervioso de los invertebrados, tenemos un último ejemplo que es el ejemplo de un modelo de cangrejos en el que se investigan también las bases de la memoria y del aprendizaje. En el caso de los cangrejos, lo que es su protocerebro, que es una parte del cerebro, una agrupación de estructuras que inervan los órganos visuales, están ubicados en lo que es la parte del ojo del cangrejo. Y hay muchos estudios y muchas investigaciones que estudiaron esta estructura fisiológica del cangrejo y lo que se hace es utilizar un modelo de aprendizaje del cangrejo en el cual se le pasa por encima una pantalla oscura negra en reiteradas repeticiones. Esto lo que hace es reproducir un comportamiento habitual del cangrejo, por el cual cuando al cangrejo le pasa algo oscuro, una sombra por encima de la línea del horizonte, la respuesta natural del cangrejo es que comience a correr, porque justamente es una respuesta de huida, ¿sí?, frente a un posible predador que pudiera amenazar su vida. Sin embargo, lo que se hace en los laboratorios es pasar esta pantalla en reiteradas repeticiones y en la primera obviamente el cangrejo corre mucho, pero luego de reiteradas repeticiones el cangrejo cambia su comportamiento, deja de correr. Hay un aprendizaje en el cual el cangrejo en ese contexto y frente al pasaje de esa pantalla ya no realiza la misma respuesta de huida, ¿sí? Cambia el comportamiento porque esa respuesta de huida no le está sirviendo. El cangrejo en el laboratorio está adentro de una especie de bowl que se llama actómetro, algo como si fuera como una palangana, y entonces no puede correr para ningún lado, si no va a ningún lado aunque corra, o sea que esa conducta no le sirve y la cambia. Y este comportamiento se puede ver varios días después, es decir que a un cangrejo que pasó por un entrenamiento, por una repetición de sucesivas pantallas, se lo puede volver a colocar en el mismo contexto, en el mismo actómetro unos días después, y ante el primer pasaje de la pantalla el cangrejo no va a correr como si nunca hubiese visto a la pantalla. Entonces se considera a la pantalla un estímulo visual de peligro y hay múltiples estudios que se hacen de cambios en esta estrategia, de cambios en el tipo de entrenamiento y de esta memoria en el largo término, ¿sí?, de una memoria a largo plazo, en los que gracias a los conocimientos sobre el cerebro del cangrejo y a la, dentro de todo, relativa simplicidad que tiene en comparación a lo que es, por ejemplo, la red que está involucrada en el cerebro de un ser humano al realizar una memoria de largo término. Entonces el cangrejo nos permite conocer muchísimo más sobre las bases biológicas, incluso sobre bases farmacológicas en las que se pueda inhibir o generar una modulación tanto para mejorar como para empeorar la memoria gracias a la relativa simplicidad de su sistema nervioso. Bien. Y ahora vamos a pasar entonces a lo que son los vertebrados, ¿sí? Vertebrados nos referimos a todos aquellas especies del reino animal que ya desarrollaron una columna vertebral. Esa sería la diferencia. Y en los vertebrados el sistema nervioso ya se va a empezar a dividir. Es una de las características principales de los vertebrados que se generan dos sistemas nerviosos independientes. Puede ser, según su anatomía, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central va a estar compuesto por el encéfalo y la médula espinal y el periférico por ganglios y nervios. O también existen divisiones funcionales, como puede ser el sistema nervioso autónomo, que es el que va a estar encargado de regular, de controlar las vísceras, todos los órganos internos, y se divide en simpático cuando se trata de la activación, la excitación de estas vísceras, como puede ser la
aceleración de la frecuencia cardíaca, la aceleración de la respiración, la irrigación de la sangre a las extremidades, la inhibición de la digestión en una respuesta de lucha o huida, ¿sí? Eso sería el sistema simpático porque está activando para luchar o huir y tiene que generar todos estos cambios en las vísceras. Y el sistema nervioso parasimpático son las respuestas antagónicas o contrarias a las que genera el sistema simpático y que están asociadas a la relajación. Entonces, en el ejemplo que estábamos teniendo de lucha o huida, ya no tengo que luchar, ya no tengo que huir, y entonces se relaja mi ritmo cardíaco, la respiración se normaliza, se retoma la digestión y la sangre se vuelve a redistribuir. No hace falta que esté en las extremidades, ¿sí? Bien, entonces esa es una de las características de los sistemas nerviosos de vertebrados que desarrollan sistemas independientes. Acá tenemos un ejemplo de encéfalo de varios vertebrados. Otra de las características de los vertebrados es que ya desarrollan el tubo neural, lo que va a ser la médula espinal, en la parte dorsal. Y que todos los sistemas nerviosos de vertebrados se van a desarrollar a partir de un tubo neural. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ontogenia, es decir, en el desarrollo del sistema nervioso a lo largo de la vida de un individuo, de una determinada especie, el comienzo, el inicio, el origen del sistema nervioso va a ser siempre un tubo neural que además va a estar ubicado en la parte dorsal, ya no en la parte ventral. Cuando veamos en el próximo tema, en la próxima clase ontogenia, que vamos a ver cómo se desarrolla el sistema nervioso desde la fecundación hasta la muerte, qué cambios hay a lo largo de la vida de una persona, vamos a ver que lo primero que se forma en el embrión es justamente un tubo neural. Otra característica de los sistemas nerviosos de vertebrados, que está bien especificada en este ejemplo, en este gráfico en el que tenemos sistemas nerviosos de peces, de anfibios, de reptiles, de aves y de mamíferos, y en el caso de los vertebrados siempre vamos a ver una simetría bilateral. Es decir, que los sistemas nerviosos, si son seccionados por la mitad, son exactamente iguales, ¿sí? Es decir, hay una simetría en cuanto a la estructura, ¿sí? Se comparte esa simetría. Luego, otra característica es la segmentación, que tiene que ver con que desde cada nivel de la médula espinal se van a desplegar pares de nervios espinales. Un poco también replica esta simetría, ¿sí? Se van a desplegar pares, hacia ambos lados se van a desplegar nervios espinales. El control jerárquico también es una característica de los vertebrados que lo que indica es que justamente hubo mayor centralización, como hablábamos al principio de la clase, y cefalización. Entonces los hemisferios cerebrales van a ser los principales controladores y van a ser los de mayor jerarquía en el sistema nervioso y van a modular la actividad del resto de las partes del sistema nervioso, desde la médula espinal, y la médula espinal a su vez puede modular la actividad de determinados nervios, ¿sí? Hay distintas jerarquías. Y una de las características que ya se ve en vertebrados es la localización de las funciones, que también es otra característica que discutimos en las primeras clases, que en el siglo XIX se empezó a hablar de que las funciones estaban localizadas, de que había estructuras específicas para funciones específicas, y ya en el caso de los vertebrados podemos ver estructuras específicas, como vemos en la foto, para la olfacción, para la visión, para el movimiento, como puede ser el cerebelo, ¿sí? Es decir, que se empiezan a encontrar como áreas o estructuras cerebrales asociadas a funciones que en algunos casos desarrollan hasta sistemas, ¿sí? Por ahí sistemas visuales, como en nuestro caso tenemos en el lóbulo occipital, ¿sí? O lóbulos específicos, como vemos en el caso de el pez, por ejemplo, que tiene todo un lóbulo que es el lóbulo olfatorio, y esto ya lo conservamos también en
anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Lo que es interesante ver en esta imagen también es el tamaño de los lóbulos olfatorios, que son los que están de color rojo y están señalados con una A, de los mamíferos en relación a las aves, los reptiles y los anfibios, ¿sí? Lo que se ve es que como en los mamíferos se retrotrae la cantidad de superficie relacionada a la olfacción, al lóbulo olfatorio, y justamente esto vuelve a una de las cosas que hablamos al principio de la clase, que es que la estructura cerebral está relacionada, la cantidad de superficie de la estructura cerebral que se asocia a una función está relacionada con las características de supervivencia de la especie. Bien, y otra de las cosas que surge en los vertebrados es la aparición del cerebelo. El cerebelo es un área específica que va a estar asociada a la coordinación de los movimientos, tiene una función motora. Vamos a ver más adelante las distintas evoluciones del cerebelo. Sí, hay cerebelos más primitivos que se llaman arquicerebelos, y después el cerebelo fue evolucionando. Por lo tanto, en el caso del ser humano, por ejemplo, tenemos un área más específica del cerebelo, que es el neocerebelo, que está asociada a funciones mucho más específicas de coordinación motora, como es la corrección de los movimientos, es decir, hace como un último ajuste o una corrección de los movimientos antes de efectuar la conducta motora, o incluso cuando uno ejecuta una conducta motora y el alcance de la misma no fue correcta o no fue la esperada, el cerebelo se va a encargar de corregirla, de hacer esos cambios milimétricos quizás en el alcance de la extensión del brazo o de los dedos, para justamente generar la conducta que se busca, la conducta final. Pero eso solamente se ve en sistemas más evolucionados, como pueden ser los de los seres humanos. Pero cerebelo ya vemos en todos los vertebrados, ¿sí? Ya se ve una diferencia muy grande respecto a estos primeros sistemas nerviosos que habíamos visto, como en el caso de las anémonas de mar, que eran simplemente nervios distribuidos a manera de una red. Bien, y acá lo que tenemos es un ejemplo, una comparación de un cerebro, de un encéfalo, perdón, de un ser humano con el encéfalo de una rata, justamente porque la rata se utiliza mucho como modelo en los laboratorios, porque es relativamente, por decirlo de alguna forma, económica, se puede mantener, pero sobre todo porque tiene una buena correlación el encéfalo de la rata con el encéfalo humano, ¿sí? Es decir, es un cerebro bastante complejo el de la rata y que tiene estructuras que se pueden correlacionar punto a punto con el del ser humano. No es un cerebro igual, como ustedes pueden ver en la imagen. Si lo ven morfológicamente, si analizan su forma, hasta podría decirse que no se parecen, son muy distintos, ¿sí? Sin embargo, las personas que realizan estos estudios siempre tienen que conocer muy bien su modelo, tanto en el caso de las ratas como en los ejemplos que vimos que trabajaban con insectos o con cangrejos. Tienen que conocer muy bien cuál es el modelo y cuáles son las áreas que están asociadas o que podrían asemejarse al modelo con el que lo estás comparando. Si yo voy a hacer un estudio en un modelo de ratas sobre la ansiedad, yo tengo que conocer cuáles son las áreas que me van a importar, que van a ser las áreas sobre las que voy a focalizar la atención en la rata, y con qué áreas se podrían asemejar, se podrían homologar a las de un cerebro humano, ¿sí? Porque no van a ser exactamente iguales, como vemos en la imagen. Sin embargo, la característica que tiene la rata es que hay una réplica de las principales estructuras del encéfalo humano, aunque no esté en el mismo lugar o posicionada en el mismo lugar, ni tampoco se le dedique la misma cantidad de superficie. De todas maneras, hay una réplica de las principales estructuras del encéfalo humano en la rata. Sin embargo, algunas diferencias son que en el caso del ser humano, los hemisferios cerebrales son mucho más grandes
y la rata tiene mayores el encéfalo medio y el bulbo olfatorio.